está por salir el nuevo resultado del 2020, pero todavía no salió, así que me referí también a lo que es el cuadro que teníamos ya en 2018, que nos da un poco la profundización de cómo vamos a brechar digitalmente nuestra burocracia. Bueno, una de las cosas y uno de los retos fundamentales que tenemos que tener a mente, y esto vale muchísimo por lo que es el comparto justicia, porque tenemos unas reglas muy importantes que son nuestras constituciones. Tanto en Italia que en Argentina, nuestras constituciones nos dicen que nosotros tenemos que, de alguna forma, brindar derechos a todos de manera igual. Entonces, lo que pasa con el gobierno digital es que no podemos permitir en este proceso de cambio que haya alguien que se quede atrás. Y esto es importantísimo, ¿eh? Porque también vivimos en un sistema donde tal vez, y como lo vamos viendo aquí, Argentina figura en el comparto de las Américas como uno de los estados, digamos, que está avanzando bastante bien, pero sigue teniendo muchísimos problemas de digitalización a lo largo de la población. Quiere decir que casi toda la población tiene teléfono, pero no toda la población tiene computadora. Así que hay que ver si los servicios digitales públicos o el acceso a servicios digitales públicos está garantizado no solo por vía digital, digamos, de computadora, sino también por vía de servicios que se puedan adaptar al contexto telefónico. Y ahí hay que ver si después hay servicios que logran también tomar en cuenta que el índice de ayornamiento de los smartphones de la población no es tan rápido como lo que pasa en cambio en Estados Unidos o en países mucho más avanzados como Canadá o Italia, etcétera, etcétera. Esta parte es una parte muy importante que después nos va a venir muy bien. Yo le estoy dando una introducción al tema, ¿eh? Y después vamos a ver un poco más en el comparto justicia y en el comparto más bien pública administración y servicios digitales que puedan ayudar a la justicia. Pero esta nuevo informe que salió hace unos días del Parlamento Europeo, donde nos habla de inteligencia colectiva, nos está dando una gran mano en entender qué va a pasar después y cómo tenemos que reaccionar de manera más sólida también en una reforma integral de lo que es el comparto justicia, a mi aviso. Es la necesidad que habrá, una necesidad urgente de diseñar e implementar políticas para fomentar y ayudar la recuperación. ¿Cuánto, cuando hablo de recuperación, pienso en el hecho que durante la pandemia esto no vale solo para Argentina, me dirán más bien, tan sea Juan que el presidente, me van a decir cuánto fue el bloqueo, por ejemplo, de los juzgados y cuánto esto en el sector justicia va a dilatar la respuesta de la justicia, porque ahí se fomenta un problema muy importante que es el derecho del ciudadano a tener justicia, por ejemplo. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Italia pasamos por una fase muy importante que fue, por la primera vez en la historia de la justicia italiana, se dio feriado de la justicia a menos de casos excepcionales o de casos, digamos, que no pueden tener una pausa. Entonces se le puso al comparto justicia la misma situación de lo que es el bloqueo de la justicia en tiempos de verano, ¿eh? Entonces tenemos en este momento un proceso civil telemático
vamos a ver en unos minutos, que sigue activo, pero solo en la parte preparatoria, pero todos los encuentros con jueces, todas las sentencias, digamos, que necesitan la presencia física de los abogados o de las partes y del juez, están interrumpidos a menos que no haya casos excepcionales. Me cuentan de parte del Ministerio de Justicia que hubo algunos presidentes de juzgado que decidieron seguir adelante con procesos por Skype o procesos por Webex también, pero con reglas muy firmes, o sea que no podía haber nadie en la habitación donde estaban los abogados hablando, que se tenía que garantizar por forma jurada que no había registración del encuentro, etcétera, etcétera. Bueno, esto también nos dice que vamos a tener unas challenge, unos desafíos muy importantes. Y los desafíos van a partir de una necesidad, digamos, de pasar este confinamiento y retomar la vida normal, pero esta vida normal va a tener un retraso de meses. Entonces, con este retraso lo vamos a poder colmar no solo con la digitalización como la entendemos en un proceso digital, pero sí seguramente vamos a necesitar tener un uso de tecnologías emergentes, tanto sea inteligencia artificial como otras tecnologías emergentes, me imagino blockchain, etcétera, que puedan de una forma ayudarnos a partir la brecha que se está formando en este mundo. No sé si me siguen, Juan, me parece, díganme ustedes, si Dale, me Enzo, pueden perfecto, interrumpir cuando perfecto. quieran. Dale, Bueno, dale. Perfecto, 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 justamente perfecto. cuando le estamos hablando de lo que es la parte de tecnologías emergentes, me parece importante darles un mapeo de lo que es el estado del arte sobre la adaptación o el uso de tecnologías emergentes en el sector público. Y aquí ven un mapa que está extraído por un estudio que llevé adelante en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico que tiene sede en París, en la cual a lo largo de los últimos 3 años, yo antes de pasar, digamos, a trabajar para la Unión Europea, coordiné por 3 años este grupo de trabajo y este grupo de trabajo hizo un estudio a lo largo de los últimos 3 años que nos da más o menos un mapeo de lo que es, de lo que está pasando en el mundo. Bueno, esto, como ven, es un mapa donde vemos los países azules, que son los países que ya tienen estrategias nacionales sobre inteligencia artificial a todo campo, digamos. Esto para darle también cuenta que no solo Estados Unidos y China, que son los dos países más avanzados, digamos, en este sector, están haciendo algo. Pero hay solo 3 puntos verdes en este mapa, que son Italia, Finlandia y Uruguay, que son los únicos 3 países que estuvieron adaptando una estrategia específica para inteligencia artificial en el sector público. ¿Y esto por qué? Porque partimos de una parte fundamental. El primer que partió fue Italia, donde yo fui uno de los autores de esta nueva estrategia, y partimos por un concepto claro, que una cosa es el uso de tecnologías emergentes en el sector, digamos, de gobierno, que brecha todo, la economía 4.0 y así que es el desarrollo económico, las infraestructuras, pero también todo lo que es PMIs y etcétera, etcétera. En cambio, el sector público y la burocracia no responden a reglas de mercado, sino responden a una ley, que es la Constitución. Y en esto es muy importante tener un enfoque específico porque, por ejemplo, y lo vamos a ver dentro de un segundo, nosotros respondemos a necesidades que son, como les venía diciendo antes,
necesidades ligadas, por ejemplo, a no dejar nadie atrás, a garantizar que servicios digitales públicos sean públicos para todos los ciudadanos. Bueno, este estudio dijo y subrayó que los gobiernos en desempeñar inteligencia artificial tienen 4 posibles roles. Pueden ser convocatorios del uso de tecnología emergente, pueden ser financiadores de tecnologías emergentes, pueden ser usuarios directos y desarrolladores de tecnologías emergentes, o tan solo pueden ser reguladores. No es que, o sea, puede haber gobiernos que hacen las 4 cosas simultáneamente, pero seguramente estas son las 4 características que pueden ver involucrados a los gobiernos, y por gobierno no estoy hablando solo de gobierno central, estoy hablando del gobierno de la pública administración. Así que puede ser también el presidente de la Corte que decida tener una regulación específica para el uso de tecnologías emergentes en su juzgado, por ejemplo. Pero tiene que haber regulación, tiene que haber desarrollo, tiene que haber financiación y tiene que también haber un rol muy importante en convocar una co-creación de tecnologías entre empresas privadas y Estado. Y esto es muy importante. No tengo digamos, una filmina basada sobre esto, pero me parece muy importante hablarles de esto. Uno de los procesos más interesantes que estuvimos llevando adelante cuando trabajaba en la Agencia para Italia Digital fue todo lo que está ligado a la creación de compras públicas ligadas a compras innovativas. ¿Qué quiere decir? Que cuando, como pasa siempre en compras públicas, yo compro tecnología que está creada en el sector privado y necesito tener un periodo de adaptación que cuesta dinero y también cuesta esfuerzos personales a la adaptación de un sistema privado a una clave pública, porque seguramente nosotros en un juzgado no estamos trabajando como Microsoft, o no estamos trabajando como Apple, o no estamos trabajando como Webex, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las cosas características que pasó durante la pandemia fue exactamente que estos sistemas de teleconferencia fueron sumando millones de personas. Uno de los sistemas más que, digamos, esta rampa, digamos, de progreso fue Zoom, por ejemplo, pero Zoom es una plataforma que no garantizaba la privacidad de la conversación. Y esto, por ejemplo, desempeñó a una nota de muchos gobiernos o muchas organizaciones internacionales. Mismo el Congreso norteamericano pidió a Zoom inmediatamente sumar procesos de privacy y de seguridad de datos dentro de su plataforma. ¿Por qué? Porque no garantizaban los requisitos mínimos de privacidad, no solo los más desafiantes, digamos, para una plataforma similar como pueden ser los reglamentos de privacidad de la Unión Europea, pero reglamentos también de privacidad como los de Estados Unidos, que son mucho más lábiles, digamos, comparados con los de la Unión Europea. Y esto es, diría, muy, muy importante para ver. Bueno, en este estudio también llevamos adelante un análisis de cuáles son las más grandes barreras en la adopción de tecnologías emergentes en el sector público. Y como están viendo desde este mapa, que no le pude traducir porque es un extracto que tuvimos y me hubiese llevado, disculpen, muchísimo tiempo en traducirlo, pero me parece bastante fácil para leerlo, es que las 2 mayores importantes barreras que tenemos son 2. Y esperen un segundo que cierro la ventana porque aquí tenemos un gran problema de música
está ligado al hecho que a esta hora el gobierno italiano comunica las muertes que hubo en el día, y como la gente no quiere oír la palabra muerte, decidieron que de 18 a 20 horas se dispara música al más alto nivel en todas las calles para evitar tener cuenta del boletín de muertos infectados, que sigue siendo bastante grave. Seguimos teniendo más de 500 muertes por día, por lo menos contabilizadas como COVID, pero ahí vamos a tener muchos problemas también en un futuro en contabilizar las que son las muertes reales ligadas por COVID, por un problema muy importante que está ligado a los exámenes que se hacen para determinar si tenés COVID o no. Bueno, volvemos a las barreras. La más grande barrera que tenemos es la falta de estándares comunes. Esto es importantísimo porque tenemos, esto le hago el ejemplo de Italia, estamos hablando más o menos de 30.000 administraciones públicas. Cada administración pública tiene su estándar de TIC. Bueno, esto es una cosa que no permite tener interoperabilidad de datos, por ejemplo. Y esto es una de las más grandes problemáticas que tenemos también en los juzgados por su independencia, por ejemplo. El hecho que son independientes también les permite tener su propia política y sus propios estándares, disculpen, de approach tecnológico. Y esto es un problema técnico muy importante. El otro desafío muy importante que tenemos acá es el hecho que no hay un marco regulatorio común. Y no hay un marco regulatorio que permita a la tecnología emergente o a la digitalización también en general, porque esto estaba muy ligado a las tecnologías emergentes, pero les aseguro que el problema se discute también en términos de digitalización básica. Así que tenemos estos grandes problemas, seguidos por el gran problema que tenemos de recursos humanos que tengan capacidades digitales a largo espectro. Y esto es un problema fundamental en todos los rubros. Y esto también habrá que verlo, habrá que razonar muy bien sobre este problema, porque obviamente las personas que tienen capacidades TIC avanzadas son pocas, y entonces están a un nivel de mercado que normalmente no puede estar equiparado por los sueldos que en cambio tienen en el sector público. Hay muchos países que obviaron a este problema creando agencias específicas donde a los más, o sea, no se seguía más el sistema de sueldos públicos, sino se parametraba a los sueldos de mercado. Bueno, en cambio hay también principales facilitadores de esta intake de tecnologías emergentes. Y seguramente el más importante que tenemos acá es el soporte político. Ahí tenemos la necesidad de tener, estamos desarrollando tecnologías emergentes que están totalmente cambiando la faz y las matrices, diría, pragmáticas de procesos dentro de la pública administración. Y si esto no está garantizado por un soporte político a largo plazo, quiere decir que no puede haber cambio de gobierno y cambio de política sobre TIC. Es una política que necesita un desarrollo a 20 o más años. Esto, Alemania, Corea del Sur, nos están enseñando exactamente esto, que cuando hay un proceso de innovación tecnológica, tiene que estar respaldado por gobierno, y los más altos cargos políticos, pero también por la oposición. Y tiene que haber una coordinación
en el hecho, o un pacto, digamos, llamámosle pacto político, que permita a una continuidad de la innovación en el sector. Y como le decía, en particular el apoyo político y el compromiso en el sector privado se han identificado como los dos grandes facilitadores para la adopción de tecnologías emergentes por parte del sector público. Y esto, como le decía, requiere una visión estratégica y un compromiso de liderazgo muy, muy importante. Aquí le hablo vamos más sobre, concretamente sobre lo que fue la ejecución del libro blanco sobre la adaptación de inteligencia artificial en el sector público en Italia, que nos marcó con estos 9 desafíos muy, muy importantes. Y como van a ver, hay un marco ético, un desafío ético muy importante. Lo vamos a ver en un minuto cómo fue, digamos, liderado por la Unión Europea y después también la OECD llevó adelante una serie de líneas guías para la ética en la adopción de tecnología emergente. Ahí yo necesito tener un cuadro de reflexión muy personal, donde digo siempre, y esto Juan ya la tiene como, ya se lo repetí como miles de veces, así que lo tiene muy grabado. Yo estoy muy en contra del marco ético a la tecnología. Estoy muy a favor de un cuadro ético en las aplicaciones de la tecnología. ¿Esto por qué? Porque si tengo el ejemplo de, de todo lo que es la física nuclear y la energía nuclear. La energía nuclear nos llevó a tener una bomba atómica. Es verdad que hizo muchos muertos, pero de otra forma también nos dio rayos X y escáner que salvaron a mucha más gente de la que murió gracias a la bomba atómica. Entonces tenemos que tener en cuenta que un cuadro ético que es fundamental, tiene que tener un cuadro de aplicativo al uso tecnológico. Pero no podemos tener en este momento la idea de tener un marco ético a la inteligencia artificial cuando tenemos tenemos muy claro que nosotros tan solo descubrimos el 5 o el 7% de la innovación brindada por la inteligencia artificial. Tenemos todavía una vida por delante de la innovación, de inteligencia artificial. Así que me parece trascendente tener esto como perspectiva cuando estamos hablando de una imposición de líneas éticas dentro del uso de tecnología. También aquí vemos que otro importante factor es el rol de los datos. El rol de los datos va a ser fundamental porque vamos a tener que sí o sí llegar a un marco regulatorio para tener idea de qué datos estamos recogiendo, cómo los tenemos que distribuir y cómo tenemos que gobernar. Y esto tiene que ser tiene que ser un factor fundamental también en el sector justicia. ¿Cómo tenemos que recoleccionar las sentencias? ¿Cómo tenemos que recoleccionar los varios marcos jurídicos, las leyes, para poderlas poner conjuntamente en un cuadro sistémico que nos pueda permitir tener una visión de impacto a más alto nivel? Y ahí vamos a tener también la necesidad de prevenir desigualdades que va a lo largo de todo lo que decía. Esto quiere decir que toda la tecnología o los servicios digitales que nosotros estamos creando necesitan tener reglas universales de usabilidad y accesibilidad. Y esto es muy, muy importante también en lo que es el acceso a la justicia. Y ahí tenemos también la necesidad de medir el impacto del esfuerzo tecnológico. Esto también para tener cuenta de cómo estamos progrediendo y cómo se viene evolucionando el sistema gracias a la adaptación de tecnologías. Bueno, como les decía muy brevemente, son las directrices europeas
sobre una inteligencia artificial confiable, que tiene que ser legal, o sea, que tiene que respetar todas las leyes y las regulaciones aplicables, que tiene que ser ética, ahí tenemos mi remando a los principios y valores éticos, pero ahí hay que bien desarrollar qué evaluamos como principios y valores éticos. Tiene que ser robusta. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser tanto de una perspectiva técnica tiene que tener en cuenta también el entorno social donde la tecnología se está aplicando. Y esto es un valor fundamental en los varios marcos donde la tecnología se desarrolla. Porque en un cuadro, por ejemplo, social asiático, el hecho de tener un rastreo constante por parte del Estado de las personas no es tan grave como es en el marco europeo, por ejemplo, donde la regla de la privacidad va antes de todo, hasta antes de la salud. Y lo estamos viendo hoy. Sí. ¿Te puedo interrumpir un poquito para hacer un ejemplo para muchas personas que están mirando y que tienen ciertos desafíos actuales? Y conociendo también un poco lo que ha hecho Enzo, acá, si les parece como una bajada para nuestro país, sería como un triple desafío en base a lo que nos dice Enzo. El primero es lo que llamaríamos de cortísimo plazo, que es, en muchos lugares tenemos papeles y tenemos burocracia imprenta, y necesitamos que en el cortísimo plazo esa burocracia imprenta se adapte al formato digital que exista en el lugar, no importa cuál sea. Digamos, no importa si en algunos lugares hay expediente electrónico o no, si en algunos lugares hay parte de expediente electrónico o hay solo notificación electrónica y lo demás es papel. Entonces ahí, en este cortísimo plazo, obviamente que la prioridad es pasar del mundo burocracia imprenta al mundo burocracia digital, digamos. Y a partir de ahí que los juzgados y cualquier organismo público pueda gestionar la burocracia impresa que antes, en partes, o en muchas partes o en pocas partes, dependiendo en qué provincia sea, era más grande o menos. Ahora bien, y acá viene el punto de que nos marca Enzo, que me parece que es la clave, es si nosotros creemos que el desafío solamente es poner firma digital donde no hay, poner notificación electrónica donde no hay, y lograr que las personas hagan presentaciones electrónicas o digitales y que el juzgado después las provea, es decir, las resuelva y las ponga en una plataforma web, no vamos a estar entendiendo el desafío. Vamos a pensar que eso es adaptarse a la pandemia y no vamos a tener en cuenta que eso nos va a traer igual o mayores problemas que los que teníamos hasta ahora. Porque, y con esto termino para que Enzo lo complemente, porque el desafío, y les pongo este ejemplo porque lo hablaba con una jueza de La Plata y nosotros que hemos interactuado con muchas provincias, lo vemos siempre, que es, si yo a alguien le digo que ahora los abogados van a poder presentar escritos digitales y que el sistema de despachos va a ser digital, yo puedo acelerar dramáticamente la cantidad de trabajo que pueda tener un juzgado y entonces puedo pasar de 4.000 escritos por año a 20.000 escritos por año. Si yo no entiendo que en realidad lo que tengo que hacer inteligente es el proceso por el cual el juzgado lo que me dice es resoluciones más rápidas, más inteligentes, porque está adaptando su burocracia a ser más inteligente digitalmente, lo que voy a hacer es, voy a empeorar quizás la situación. Entonces, por eso que nosotros siempre insistimos con este concepto de que la pandemia no nos lleve solamente a acelerar la primera parte del proceso, porque después quizás vamos a tener igual o más problemas que antes. Y quizás vamos a creer que ya lo hicimos. Por eso que es tan importante esto que nos dice Enzo, que es ser digitales, tiene que ver con una estrategia mucho más amplia e integral que abarca infraestructura, gobierno de datos, gobernanza de datos, aspectos de regulación, innovación público-privada y un plan integral de digitalización y de transformación a partir de tecnología emergente. Me parece que tenemos que aprovechar la pandemia para eso, porque si no, vamos a ser de bomberos y llegamos rápidamente de bomberos, pero después vamos a tener más problemas que antes porque quizás tenemos que al mismo tiempo de que nos ocupamos del corto plazo, empezar a desarrollar las bases para lo que va a ser un mediano plazo con mucha pandemia por delante, por lo que parece ser, y eso va a ser clave que nos ocupemos de las vigas. Perdón, Enzo, que te interrumpí. No.
Es que me estás exactamente diciendo, o sea, adelantando esta filmina que es la parte donde yo explico que el proceso, porque yo llevo adelante los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas. Porque exactamente es este el problema. Es que tenemos que llevar adelante un proceso que nos lleve a la sostenibilidad de nuestras vidas. Y esto parte por la sostenibilidad también de nuestros juzgados. No puede, digamos, llevar adelante procesos que puedan determinar un cambio solo por un lado y no un cambio radical en el proceso de nuestras sociedades. Entonces, ahí va, digamos, el reto. Yo le entiendo que esta es una charla que está dada principalmente por gente que está involucrada en justicia, pero justicia es todo esto. O sea, justicia no puede ser solo justicia. Justicia es parte integrante de la sociedad. Entonces, si tenemos, es parte integrante de la economía, es parte integrante del sistema de colaboración entre las personas, es parte integrante del sistema industrial de un país, es parte integrante de un sistema también de medio ambiente de un país, porque ahí va cómo reaccionamos en todo el papel de la vida de las personas. Estamos viendo, esto es el problema, aquí entramos un poco más en el vivo, ¿qué pasa con la justicia? Que es uno de los marcos fundamentales de los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Donde tenemos que promover sociedades inclusivas para un desarrollo sustentable y tenemos que proveer acceso a la justicia para todos en forma efectiva, transparente y contabilizable. Accountable. No se me viene en español, disculpen. Entonces, aquí vamos dentro de un marco. Los gobiernos de todo el mundo están experimentando tecnologías emergentes. Tenemos el caso de Prometea por Argentina, por Colombia, pero tenemos muchas más, digamos, en el informe que hice para la OECD, los van a ver todos y seguramente que después le van a poder pedir a Juan, que hasta hizo la traducción en español de este informe. Pero aquí vamos a tener exactamente esta visión donde vamos a tener que aumentar la eficiencia operativa y de seguridad de esta inversión hacia la tecnología. Vamos a necesitar mejorar la calidad de los servicios que pertenecen al rol de bienestar. Y justicia es justamente uno de estos. Es fundamental en todo esto. Pero también vamos a tener que tomar decisiones políticas basadas en datos para una mejor gobernanza. Y esto es fundamental. Entonces, entender, por ejemplo, que vamos a pasar de 4.000 a 20.000 casos en un juzgado, va a necesitar no solo tener adaptación tecnológica inmersiva, digamos, gracias a inteligencia artificial, pero tal vez vamos a necesitar de tener más jueces. O como la pandemia nos está enseñando, no podemos sacarle dinero al comparto de salud pública porque es fundamental para el bienestar de las personas. Y entonces va a haber que recalibrar y en esto la tecnología artificial nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque hay una brecha donde la digitalización ya no logra desempeñar este cambio radical hacia a una mayor eficiencia, a una mayor sostenibilidad. Los números nos hablan de un incremento exponencial del uso del uso de los servicios públicos o de la organización pública, y esto va a necesitar que sí o sí tener tecnologías emergentes para enfrentar todo esto. En Italia, ¿qué pasa? Esto es muy importante porque justo lo que decían ustedes y lo que comentaba Juan, el radical pirateo que hubo de la firma digital. Bueno, la verdad es que todas estas infraestructuras
no físicas, o sea, digitales, que nosotros también le llamamos plataformas habilitantes, tienen una historia y tienen un proceso. Y tienen un proceso muy importante. En Italia, estos procesos fueron principalmente la creación de una identidad única digital, que quiere decir un único usuario y una única clave, password, acceder a todas las administraciones públicas. Todas. O sea que yo no necesito más tener 10.000 claves o 10.000 usuarios y registrarme individualmente en cada página web de cada administración pública. Tengo una sola. Y esa me sirve de todos y tengo un índice de seguridad muy avanzado gracias a un sistema de 3 diversas claves que son por diferentes etapas de conversación con la administración pública. Pero esta creación de una identidad única digital obviamente tiene un recorrido muy importante dentro de lo que es la creación de una infraestructura del back office de la administración pública para permitir la interoperabilidad de los datos. Y esto no se puede inventar durante la pandemia. Esto puede acelerarse durante la pandemia, pero necesita tener una estrategia a larguísimo plazo, como les venía diciendo antes. La firma digital es otra cosa muy interesante. Se añadió una importante opción que es la firma remota, que es como la firma digital, pero no tengo más la tarjetita que tengo que poner en un device específico, en un lector de tarjetas. El token. Sí. El token. El token. Bueno, pero puedo tener un token digitalizado dentro de mi teléfono celular. Es una clave temporánea donde yo digitalicé el token. Y esto es la clave OTP, que para nosotros es hoy en día fundamental para todos los servicios. Y después tengo la cédula de... Hola, Enzo, buenas tardes. Hola. ¿Cómo Sí. estás? Bien. Abrí el video más tarde porque estaba con unas reuniones del Comité de Seguridad de COVID que me comisionó el presidente Máquez. Así que te saludo, pero te estoy escuchando atentamente. Perfecto. Con referencia a esto último, ¿cómo estás? Gracias a vos por darnos tu tiempo. Con referencia a esto, nosotros estamos desarrollando una interconexión. Vos sabés que nuestra estructura federal hace por cada estado una interconexión con el sistema Mi Argentina, que es el sistema nacional, para que la firma sirva para los abogados y las cuestiones jurisdiccionales en todo, por lo menos en la jurisdicción federal y en el país. Y después otra reflexión que quería hacer, aprovecho que ahora empecé a hablar, que es, a mí me parece muy interesante lo que vos decís, que no creamos que en la pandemia estamos sobreexcitados y vamos a habilitar cosas que no habilitamos en el pasado. Nosotros decimos, estamos haciendo un curso intensivo de tecnología, pero esto no quiere decir que arriesguemos la seguridad del sistema por esquemas que no teníamos debidamente probados, ¿no? Así que eso lo tomo muy en cuenta lo que dijiste. Perfecto. Bueno, y por ejemplo, una innovación que se dio, nosotros hace ya un par de años estuvimos cambiando la cédula de identidad digital. Disculpen, aquí lo escribí mal, no es identidad, pero es identidad digital. La cédula de identidad digital, que es una cédula electrónica también, tiene grabada la firma digital dentro, así que es otra forma, digamos, en la cual la firma digital se volvió masiva. Y esto se dio justamente durante COVID. O sea, pero ya estaba la infraestructura. O sea que no fue un cambio radical, fue una aceleración de una infraestructura ya llevada adelante. Otra cosa muy importante para lo que es todo el mundo de la justicia es el correo electrónico certificado, que junto a la firma digital permite tener un sistema muy seguro para que, sobre todo la parte de abogados, pueda pasar información a los juzgados. Y lo vamos a ver en un minuto un poco más
más dentro le puse un esquema de lo que es el proceso digital, el proceso telemático, que para nosotros es, en este momento de justicia, es muy relevante. Al lado de todo esto, o sea, esto pertenece más al individuo, ¿eh? Estas son las partes del individuo, y después tenemos otra cosa muy importante que brinda un servicio muy fundamental a todo el comparto justicia, pero no solo, que es la plataforma de pago electrónico. O sea que yo ahora al Estado le pago por un portal único donde puedo pagar con cualquier cosa. O sea, puedo pagar con PayPal, puedo pagar con tarjeta de crédito, puedo ir al correo físicamente, aunque ahora no está permitido, pero esto me permite tener una central de pago único a todos los servicios de la pública administración y que automáticamente distribuye el dinero por todas las partes que están involucradas en el pago mismo. Quiere decir que si yo pago una multa y a esa multa le brindan servicio, pago una multa de tránsito, a esa multa le afecta a la alcaldía de una ciudad, a la agencia de transportes, a salud, a justicia, a policía de tránsito, cualquier cosa sea, paga todo en automático. Y esto está fomentado también por tecnología emergente. Y después tengo el gran otro reto, gracias de digitalización, que es todo el sistema de facturación electrónica, que nos permitió en este momento, sobre todo a las PMIs o a los profesionales, seguir adelante. Y la facturación electrónica tiene una interfaz muy importante también en todo el sistema de pago de los abogados, que nos hacen más negro. ¿Entienden? Y esto es fundamental también en garantizar que haya transparencia en los sistemas de justicia. Y después tengo otra plataforma que está entre medio de estas plataformas habilitantes, digamos, a largo espectro, y el individuo, que es el Registro Nacional de Personas Digital. Este Registro Nacional de Personas colega a todos los registros nacionales, a todos los registros de personas municipales, que de forma automática informan el Poder Central de un cambio por ejemplo, de un cambio de residencia. Y también incorpora a otra fundamental, digamos, a otra cosa fundamental que va a ayudar muchísimo el comparto justicia, que va a ser el domicilio digital. El domicilio digital todavía no está puesto en marcha al 100%, pero el domicilio digital va a ser el domicilio donde yo voy a notificar como comparto justicia toda la parte al ciudadano o al individuo o a las sociedades. Y esto va a permitir no tener más un problema de falta de notificación a los involucrados en un proceso. Bueno, aquí un poco más, las matrices, digamos, de estas plataformas habilitantes son muy grandes, pero como ven, están llevando un proceso ya donde está available, quiere decir que ya está en marcha. Hay también un sistema en proceso, la implementación, que es toda la parte de procurement público y toda la parte de polos de conservación de datos públicos y de documentación pública. Y hay también un proceso que se está diseñando, que es el sistema de gestión de procedimientos administrativos a nivel nacional. Y esto es un proceso que está llevando tiempo, pero como les decía, es parte integrante de este proceso hacia una administración pública y una burocracia más eficiente. ¿Cuáles fueron los grandes proyectos que se llevaron adelante durante la pandemia? Bueno, hubo tres grandes, que son Solidaridad Digital, Innovación para Italia y la Task Force de COVID-19. Solidaridad Digital fue un gran ejercicio también de marketing, muy interesante. Hubo más de 40.000 servicios que empresas privadas brindaron a todos los ciudadanos. Esto fue desde
tener Webex gratuito o Netflix gratuito o más económico a toda la población, hasta tener cursos digitales de innovación tecnológica. Después está ya en marcha el proyecto Innova para Italia, que es la llamada a todos a todas esas innovaciones que pueden brindar ayuda a la lucha contra COVID-19. Y después una task force específica para COVID-19 que en plataformas digitales, que ve involucrados a muchísimos actores, entre los cuales Ministerio de Justicia, para todo lo que es la puesta en marcha del proyecto pospandémico. Y esto yo creo que es fundamental también porque les da un poco la idea de lo que fue a nivel masivo la implementación de una proyección de digitalización también de soluciones hacia COVID. Bueno, solo muy brevemente, el proceso civil telemático en este momento para nosotros es fundamental porque nos está ayudando a tener soluciones. ¿Qué nos lleva el proceso telemático? Nos lleva a papel cero, porque todo es telemático. Hay una posibilidad todavía para los abogados en producir carpetas papel, pero solo en primera instancia. Pero esto muy probablemente se va a discapacitar en los próximos meses. Y esto es una sorta de figura de lo que se puede hacer. Se pueden depositar actos y documentos, el abogado puede recibir por correo digital certificado todas las comunicaciones y notificaciones por parte de lo que es la Cancillería, pero también puede acceder a los datos de los fascículos en tiempo real y efectuar todos los pagos que se necesitan para llevar adelante un proceso. Retomando lo que fue el informe de Naciones Unidas que salió hoy, los esfuerzos para desarrollar estrategias de gobierno digital después de la crisis de COVID deberán centrarse en mejorar la protección de datos y la política de inclusión digital, así como el fortalecimiento de las capacidades políticas y técnicas de las instituciones públicas. Y para mí esta frase que está directamente sacada por el informe es un reto fundamental para que entendamos lo que se viene, no solo lo que estamos construyendo. Y tenemos que estar muy atentos en responder a esta pandemia con soluciones que puedan no deformar un proceso estratégico a largo plazo. Esto es fundamental, por favor, no dejen de pensar en el futuro cuando involucran procesos de digitalización que en este momento son sí necesarios, pero también pueden afectar a largo plazo un proceso, digamos, que puede traer más problemas que soluciones mismas. Bueno, aquí terminé mi presentación. Disculpen los 40 minutos de presentación, pero les quería realmente dar, y fui corriendo, ya no tengo casi más voz y más oxígeno, pero les quería dar un cuadro espero muy completo de lo que fue, de lo que es el proceso de adaptación tecnológica en el marco de esta pandemia. Gracias. Bueno, mientras recuperás la voz, Enzo, muchas gracias. Hay en el chat aparecen algunas preguntas sobre temas tecnológicos y de material que pondremos a disposición, que luego lo vamos a coordinar con la gente de la Asociación Civil de Urbe Youth, con el Ministerio Público Fiscal y con el Consejo de Magistratura, por lo que respecta a tus derechos de imagen y demás. Pero te adelanto algunas preguntitas que me parecen interesantes. Una que vi reiterada es que me hablan sobre
si la Unión Europea dispuso, ya que vos hablabas hoy de ese 70% de importancia de los recursos humanos, ¿no? Si dispuso algunas líneas especiales de apoyos y programas para poderes judiciales o gobiernos o alguna ONG. ¿Lo hizo la Unión Europea? Sí, absolutamente. Sí. Lo hizo de varias formas, pero el apoyo está a toda forma. Lo que pasa es que es muy importante que tengan en cuenta una cosa. Cuando hablamos de la Unión Europea o de la Comisión Europea, los poderes que tiene la Comisión Europea son muy específicos, ¿eh? Una de las cosas fundamentales cuando hablamos, por ejemplo, de los poderes de la Comisión Europea en ayudar en materia de sanidad, por ejemplo, la Comisión Europea no tiene mandato en sanidad pública. Así que, tampoco, y este fue un gran problema porque en muchos países de la Unión Europea sanidad pública ni es nacional, pero es solamente regional, de los gobiernos regionales. Y esto retardó muchísimo el efecto, digamos, de contención de COVID, por un lado, y de reacción a COVID, porque por todo lo que se maneja en términos de, por ejemplo, en términos de recursos económicos a salud, son fuerzas económicas que tienen los gobiernos regionales, no el gobierno nacional. Claro. Uno piensa que la Unión unificó un montón de cosas. Acá estamos hablando... Es lo mismo cuando pensamos, ¿por qué Naciones Unidas no hacen nada? Bueno, porque los gobiernos de Naciones Unidas no quieren hacer nada. El secretariato es un secretariato. O sea, hace es como el canciller no hizo nada. Y bueno, pero el canciller es el canciller del juez, o no es no es la corte en su poder, es un secretario de justicia, ¿no? Otro tema que también es candente es la intervención del control judicial. Ahí estuve leyendo hoy, también acordar, porque uno lee tanto estos días, el apellido de un también doctrinario italiano, sobre esta lógica como de unitarismo que se produce alrededor de afrontar una epidemia una pandemia que nos alcanza a todos, ¿no? Viste que nosotros tenemos nuestra lógica de gobierno federal, de tanta distribución de poder, y después de tener el control judicial sobre estas decisiones que deberían estar, como dicen los norteamericanos, en respeto a la deferencia de las autoridades sanitarias. ¿Esto me haces alguna reflexión? Y bueno, miren, en esto yo creo hay una reflexión mucho más amplia, donde tenemos varias y diferentes acciones. Tenemos casos límites, como el caso de Hungría, donde el Parlamento votó a darle poderes especiales al gobierno central y cerró el Parlamento hasta que el gobierno central determine cuando el Parlamento puede entrar otra vez en función. Y esto para mí es un problema ético enorme. Es un problema ético enorme. ¿Y esto por qué? Porque si se quiso dar la responsabilidad política no más al Parlamento, sino al gobierno central. Y esto es muy importante cuando hablamos de diferentes capacidades y diferentes elementos que hacen un Estado un Estado. O sea, tenemos el poder jurídico por un lado, el poder del gobierno del otro y el poder parlamentario o legislativo, como le llamamos, por el otro. Y estos tres poderes tienen que tener su propia independencia a lo largo de cualquier pandemia que pase. Entonces, ahí tenemos que estar muy, muy atentos también en ver si el Parlamento decidió a lo largo de su vida y su existencia que necesitábamos ser federales. Tal vez el proceso de federalización no es un proceso que se llevó
a lo largo de manera fructuosa, y lo estamos experimentando en el caso de la pandemia. Porque el proceso necesita seguramente el movimiento federativo, digamos, nos permitió, o la idea que hay bajo este proceso es tener un enfoque más fuerte del Estado hacia las necesidades próximas de los ciudadanos que vienen registrados. Entonces, seguramente tener un gobierno de Mendoza que mira a la provincia de Mendoza es muy importante. Ahí menciono Mendoza porque tenemos a Mario Adaro, que creo no se está siguiendo, pero es gran amigo mío, pero el proceso muy interesante es, tenemos un gobierno regional porque tiene que responder a los cuales son los desafíos regionales. Pero también tenemos que ver, y esto la tecnología nos está enseñando esto, y esto se practicó muchísimo en Italia con el rol de la agencia digital. La agencia digital no puede entrar en cómo vos administrás tus recursos TIC, pero ¿qué hizo? A nivel de ley central, dijo que las reglas técnicas de adaptación digital tenían que tener estándares mínimos para todos los gobiernos regionales o todas las comunidades locales o todas las comunidades autónomas. Y esto sirvió como base para la construcción de la interoperabilidad del Estado, porque si no tenemos a un sistema federal que no es interoperable, entonces esto lleva a una crisis sistémica del sistema federal mismo. Me parece, espero haber entendido bien la pregunta y respuesto como mejor pienso, digamos. Sí, con un ejemplo de una provincia más se reconoce en el mundo por nuestros buenos vinos. Así que hasta el ejemplo fue bueno eso. Nacho, igual déjame ahí, Enzo, que complementar con algo que es, nosotros hicimos ahora un relevamiento de toda la estrategia digital de los gobiernos frente al COVID. Son 33 países, tienen como una estrategia que intentan unificar sus respuestas digitales. Entonces, acá, frente a un país como el nuestro, que tiene, digamos, un sistema federal y a su vez tiene un control de constitucionalidad difuso, que son las dos combinaciones, digamos, son combinaciones muy importantes, no es menor ese detalle. El problema es que estamos a un desafío porque la pandemia nos obliga a dos cosas. A una unificación de una estrategia sanitaria, incluso de acciones sanitarias, porque el virus no tiene fronteras. El virus no tiene un sistema federal de propagación. Y por otra parte, también se requiere una estrategia digital uniforme, porque frente a una dispersión digital, ¿sí?, de estrategia, es decir, y pongo el ejemplo de las apps, es decir, si cada provincia va a tener su app de diagnóstico de los pacientes, no puede haber 24 diagnósticos diferentes de personas, cuando en realidad esto tiene que darse a un nivel central, como hoy está pasando con salud, que es el que baja ciertos criterios sanitarios. Entonces me parece que acá hay un desafío hay que ir hacia una especie de centralidad algorítmica atada a la pandemia, es decir, centralidad digital, pero a su vez, como dice Enzo, estableciendo pisos mínimos y después, por supuesto, que cada provincia después tenga la posibilidad de sí desarrollar sus propias respuestas sanitarias acorde a sus propias realidades. Es decir, si tiene hospitales, no tiene hospitales, si tiene más o menos, si armó camas en un lugar o no las armó. Por eso me parece que ahí, Nacho, me parece que hay que encontrar un equilibrio entre una respuesta sanitaria centralista y digital centralista, que a su vez, de alguna manera, pueda convivir con un sistema federal descentralizado de atención sanitaria. Por eso me parece que es un desafío. Lo que me parece que tiene que regir, o el eje rector de esto es, el virus no es federal y la propagación no es federal. Y sobre esa base yo creo que hay que construir un poco el razonamiento, porque si no, cada uno va a interpretar algunas cosas y vamos a terminar con fronteras interiores o con algunas cuestiones que, digamos, que van a poner en riesgo nuestro sistema, digamos, de gobierno como Argentina.
Ahí después le voy a mandar vamos a poner en la base, la verdad que ahí estoy mandando un tweet agradeciendo a Enzo, a Alberto que desde la presidencia empujó toda esta organización, a Gabriel de Pascal de Urbe Youth, bueno, a Juan Maíquez y a vos, Juan, que son el Ministerio Público y el motor de esto. Enzo, nosotros creemos realmente que es muy importante haber podido compartir estos momentos en los que nosotros podemos reflexionar sobre la experiencia que vos estás teniendo ahí, en uno de los lugares que más nos duele, no solamente por el impacto, sino porque nuestros lazos familiares son tan profundos como Italia, como lo son con España, que la próxima semana vamos a invitar a participar Pito Santiago, con una óptica y abordaje sobre el tema de unas excepciones que vos nombraste, que son las contrataciones públicas en este momento de urgencia que estaba viviendo la humanidad. La verdad que está diciendo que hay más de 200 asistentes a esta primera actividad de este ciclo de conferencias. Yo estoy sumamente agradecido y gratificado por la recepción y decirte que, bueno, que estas reflexiones que hace Juan le vamos a agregar un poco de material que estamos elevando y produciendo en estos ámbitos, en el Consejo de la Magistratura, en el Ministerio Público, en la Asociación Civil Urbe, porque analizar las fronteras y la posibilidad de cerrarlas como si fuera que estamos en la Edad Media no nos trae ningún tipo de resultado y bueno, está a la vista que tenemos el mundo parado y que después hay que hacerlo funcionar nuevamente. Así que lo que es por mí, yo estoy inmensamente agradecido. Le paso la palabra a Juan y al presidente para ir cerrando y agradeciendo a todos los que están conectados y a la cantidad de mensajes que estamos recibiendo por el chat y pedidos de material. Así que gracias. Una cosa, Alberto, antes de... Primero, obviamente, en nombre de Juan Maíquez y de todo el equipo de la Fiscalía, que hace rato que viene haciendo cosas. También vamos a tener a Daniela Dupuy probablemente viendo cuáles son los desafíos de la cibercriminalidad en esta pandemia, quizás con algunos aspectos vinculados al acoso virtual y algunas otras cuestiones. Pero más allá de agradecer a la Fiscalía, al Consejo, Alberto Máquez, Nacho, un amigo de tantos años, y obviamente a Urbe, ¿sí? Quizás lo más relevante que a mí me gustaría dejar como mensaje, que es en estos tiempos tan difíciles, de tanta incertidumbre, creo que por eso que es genial que esté Alberto, Nacho acá presente y un montón de gente que toma decisiones, que es quizás ir en paralelo en tres grandes acciones que me parece son las más indispensables. La primera tiene que ver con restablecer un servicio de justicia lo más acorde a una digitalización apremiante, digamos, en donde tenemos una restricción física y por eso hacer como una especie de digamos, bomberos digitales, vamos a poner esta analogía. Es decir, mira, acá está el servicio de bomberos digitales, acá está la firma, bueno, y eso, pero mientras tanto pensar en las bases de unas tecnologías que permitan mejorar este servicio de justicia, porque si no nos va a pasar esto de que hablábamos al inicio, que Enzo decía muy bien, es no ocuparnos de una cosa y cuando nos estamos terminando de ser bomberos, sentamos las bases para que el problema se exponencie. Entonces quizás por eso es tan importante junto al trabajo de bombero ir pensando en cómo solventar o cómo preparar estas instituciones para que puedan prestar un servicio de justicia más inteligente. Si no hacemos las dos cosas a la vez, me parece que digamos que estaríamos haciendo algo que no va a ser sostenible y como nos acaba de contar Enzo, lo más importante de la transformación digital y de tecnologías emergentes de las instituciones es que sean sostenibles. Si no es como construir una casa que después se va a caer con pilares que están mal hechos. Así que Alberto, Nacho, a la gente de Urbe y a todos los asistentes y asistentas, muchas gracias por darnos esta posibilidad, a la Fiscalía y a todas las instituciones que están apoyando este tipo de eventos. Realmente gracias a todos por haberme invitado. Alberto, no te escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Perdón. Sí, Enzo, que los agradecidos somos nosotros. Como conclusión, primero que siento una gran satisfacción por la gran cantidad de concurrentes que han participado de tu exposición. Evidentemente, asociándome un poco a lo del bombero que decía Juan, yo
decía que no soy muy experto, pero cuando me junté con la gente de nuestro equipo aquí en el Consejo les decía, así como alocado, necesito un SAME informático, necesito un SAME de la digitalización. Tenemos que tratar de llevar adelante esto porque la gente necesita tener un servicio de salud, pero necesita tener un servicio de justicia. La justicia también, cuando no llega, implica un deterioro grave de la salud. Y esto lo conocemos todos. En definitiva, todas estas cosas no pasan por los que son los, digamos, protagonistas que yo llamaría secundarios de los que estamos participando de la justicia. El verdadero protagonista es la gente, es el ciudadano, es la persona que confía en que nosotros pongamos la justicia al alcance de sus necesidades y que podamos llevar la solución y que no sea una cosa burocrática. Entonces yo creo que esta pandemia, que es una cosa desgraciada, triste, y que realmente nada va a volver a ser igual después de esto, pero que nos debe dejar como una experiencia de que de lo malo siempre hay que tratar de explotar algo que quede como bueno. Nosotros tenemos que aprovechar estas experiencias. Yo escuchaba tus palabras, Enzo, y obviamente desbordás experiencia y conocimiento. Es muy interesante, es muy fácil de seguir aún para aquellos que no somos especialistas, todo lo que dijiste. Y en digamos, armado de ideas, me queda una gran esperanza, y es la esperanza de ver que hay muchos Enzo, muchos Juan, que son jóvenes, que tienen mucha capacidad. Para aquellos que tenemos algunos años más, no somos tan viejos, pero tenemos algunos años más, vemos que hay un futuro, vemos que hay gente que sabe y que esto es lo que nos tiene que a nosotros ayudar a pensar en que hay que fortalecer este trabajo, y que hay no solamente que difundirlo, apoyarlo y fortalecerlo. Mis infinitas gracias nuevamente, Enzo. Juan, para vos lo de todos los días, sos un trabajador incansable, lo tuyo también es sumamente reconocido, no solo por todos los que participamos de la justicia de todos los días y del trabajo de todos los días. Extensivo agradecimiento, obviamente, a Juancito Máiquez, a Nacho, que es un trabajador incansable, a Frank Quintana, que también participó de todo este trabajo, en fin, para todos, absolutamente para todos, pero con un abrazo a la distancia, un saludo de codito, como se usa ahora, para el querido Enzo. Muchísimas, pero muchísimas gracias y cuídense todos mucho, por favor. Gracias, adiós. Gracias.